Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y estamos aquí grabando otro video tutorial para nuestro canal Asesoría Académica. En este video vamos a analizar a los triángulos. Un triángulo es una figura geométrica plana tipo polígono que consta de tres lados, es decir, está formado por tres segmentos de recta que estos no son paralelos. Este es un triángulo. El triángulo tiene una región interna, que es todo lo que está comprendido entre las tres rectas, y una región externa, que es todo lo que está fuera de estas tres rectas. Elementos y partes de un triángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo. Vértices. Son los puntos que se forman en la intersección de los segmentos de recta. Entonces aquí tengo tres vértices, A, B y C. Normalmente se nombran con las letras mayúsculas del alfabeto. Normalmente las primeras, pero podría ser M, N, O, podría ser X, Y, Z, cualquiera, ¿no? Este triángulo se le denomina triángulo ABC por sus letras, ¿no? Si fuera M, N, O, si fuera X, Y, Z, simplemente se cambia el nombre, ¿no? Adicionalmente, un triángulo tiene tres ángulos dentro de la región interna. Estos se llaman ángulos internos y normalmente se notan con la misma letra del vértice. Es decir, este es el ángulo A porque este es el vértice A, este es el ángulo B. Recuerden que el ángulo es con el sombrerito, ¿no? Este es el ángulo B porque este es el vértice B, este es el ángulo C porque este es el vértice C. La suma de la medida de los tres ángulos internos en un triángulo es siempre 180 grados, es decir, A más B más C siempre va a valer 180 grados. En el siguiente video vamos a hacer la demostración de por qué A más B más C es igual a 180 grados. Adicionalmente, cada ángulo interno tiene su respectivo ángulo externo en la prolongación de la recta. Entonces, esta es la prolongación del triángulo, de la recta del triángulo. Entonces, si este es A, este es el ángulo externo A, entonces le he puesto la letra griega alfa. Si este es B, este es el ángulo externo a B, que le he puesto la letra griega beta. Si este es C, este es el ángulo externo que le he puesto la letra griega gamma. Entonces, un triángulo tiene un ángulo interno y un ángulo externo. Obviamente aquí va a pasar que aquí también, si yo le prolongo esto, este también va a ser A y este de acá también va a ser alfa, por opuestos por el vértice. Lo mismo pasará acá, si yo prolongo esto, este va a ser C y este va a ser gamma por ángulos opuestos por el vértice. Lo mismo ocurrirá aquí, ¿no? Este va a ser B y este va a ser beta, que son ángulo interno y externo respectivamente. Clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Triángulo equilátero. El triángulo en que los segmentos que forman sus lados son iguales entre sí, los tres lados. Entonces, cuando yo tengo un triángulo que tenga los tres lados iguales, este triángulo, en este caso ABC, es equilátero. Y se cumple que AB, el segmento AB, es igual al segmento BC y también es igual al segmento AC. Adicionalmente, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. En consecuencia, consta de tres ángulos de 60 grados, porque ya dijimos que son iguales y también dijimos que la suma de los tres debe dar 180 grados. Entonces, por ende, a lados iguales se oponen ángulos iguales y estos ángulos iguales son de 60 grados en el triángulo equilátero. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el triángulo que consta de dos lados iguales entre sí y otro desigual. Entonces aquí tenemos este de aquí y este de acá son iguales y este que tiene una señal doble es desigual a estos otros dos. Entonces aquí se cumpliría que MN es igual a NO, pero es desigual o diferente a MO. Entonces, en ese caso, el triángulo MNO es isósceles. Adicionalmente, a lados iguales se oponen ángulos iguales. En consecuencia, se consta de dos ángulos iguales y uno desigual. Es decir, como estos dos son iguales entre sí,
estos dos ángulos también deberían ser iguales entre sí. Y como este es diferente a esos otros dos, este ángulo también debería ser diferente. Y entonces esto es un triángulo isósceles. Triángulo escaleno. El triángulo escaleno es el triángulo que tiene sus tres lados con diferente medida entre ellos, es decir, este es 1, este es 2 y este es 3. Son diferentes entre sí. El triángulo KRX es escaleno. Le he puesto así porque no necesariamente las letras van a ser A, B, C, D, F, no van a ser consecuentes en el alfabeto. Puede ser que sea este K, este R, este X, no son sucesivas en el alfabeto, entonces puede darse esos casos, ¿no? Entonces, este KR es diferente a este RX y es diferente a este KX. Entonces, los tres son diferentes entre sí, por ende, los tres ángulos entre sí también son diferentes. Este sería el ángulo 1, este sería el ángulo 2 y este de acá sería el ángulo 3. Entonces, tiene tres lados diferentes de diferente medida y tiene tres ángulos diferentes o de diferente medida. Ese es un triángulo escaleno. Clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Triángulo equiángulo. El triángulo equiángulo es el triángulo en el cual la medida de sus tres ángulos internos es la misma. Entonces, en este caso, como sus tres ángulos internos tienen la misma medida y la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados, cada uno debe ser de 60 grados, entonces el triángulo ABC es equiángulo. El triángulo ABC es equiángulo porque la medida de cada uno de sus tres ángulos internos es igual. Y sabiendo que la suma debe ser igual a 180, entonces se tiene que cada ángulo mide 60 grados, por lo cual se puede afirmar que todo triángulo equiángulo es triángulo equilátero y viceversa. Triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es el triángulo en el que cada uno de sus ángulos internos es o son agudos. Entonces, este A, este B y este C son ángulos agudos. Ya vimos en los videos anteriores que un ángulo agudo es aquel ángulo que se encuentra entre 0 grados y 90 grados. Y siendo ABC ángulos agudos, el triángulo se llama acutángulo. Triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es el triángulo en el que se encuentra un ángulo interno llamado obtuso. Recordamos que un ángulo obtuso es aquel que tiene una medida entre 90 y 180 grados y los otros dos son ángulos agudos. En este caso, el ángulo B es el ángulo obtusángulo. Se nota que es mayor que 90 grados. Y entonces este ángulo B obtuso y obviamente el ángulo A y el ángulo C son agudos. Entonces, siendo B obtuso y siendo A y B agudos, este triángulo ABC es un triángulo obtusángulo. Líneas y puntos notables de un triángulo. Mediana. La mediana es el segmento de recta que une el vértice con un punto medio del lado opuesto en un triángulo. Entonces yo tengo aquí dos ejemplos, ¿no? Un triángulo de tipo acutángulo y un triángulo de tipo obtusángulo para ver qué pasa, ¿no? Entonces, en este caso, si podemos verlo, este es el punto medio. Este es el primero, este es el lado A, ¿no es cierto? Y este sería el punto medio del lado A. Entonces, aquella que va desde el vértice aquí, bueno, un poquito desde el vértice hasta el punto medio, aquí está 1, 1, quiere decir que son iguales, entonces esa se llama mediana. Lo mismo pasaría con el vértice B, que va al punto medio del lado AC, y lo mismo pasaría con esta AE, que va al punto medio de BC. Entonces, estas se llaman medianas y pasaría lo mismo dentro de un triángulo obtusángulo, ¿no? Entonces, esta es mediana, esta es otra mediana y esta de acá es otra mediana. Entonces, estas son las medianas y se les representa con la letra MA. Entonces, esta es la mediana de AE, es la mediana de A o MA
BF es la mediana de B, MB, y CD es la mediana de C. Lo mismo pasaría acá, ¿no? Esta sería la mediana de B', esta sería la mediana de A', y esta la mediana de C'. Entonces, estas son las medianas y, adicionalmente, la intersección de dos o más medianas nos da el punto G. En este caso, el punto de intersección de dos o más medianas se llama baricentro y se simboliza con la letra G. El baricentro es el centro de gravedad del triángulo y siempre se ubica en la parte interna del triángulo, sea acutángulo, sea obtusángulo, siempre vas a encontrarse en la región interna. Propiedad del baricentro. El baricentro tiene la siguiente propiedad. Este baricentro divide a la mediana en dos segmentos, tales que esta parte de acá es la mitad de esta parte de acá, o esta parte de acá es el doble de esta parte de acá. Siempre va a pasar eso. Lo mismo acá, ¿no? Esta distancia es la mitad de esta distancia, porque este punto es baricentro. Y lo mismo va a pasar en las otras. Aquí, esta distancia es la mitad de esta distancia de por acá es la mitad de esta distancia de acá, y lo mismo en la otra, ¿no? Esta de aquí va a ser la mitad de esta de acá, esta de aquí va a ser la mitad de esta de acá. Entonces, el baricentro tiene la propiedad de dividir a la mediana en dos partes que equivalen a un tercio. Esto sería un tercio y esto sería 2/3 de todo el segmento de la mediana, ¿no? Entonces divide en un tercio y 2/3 de la longitud de la mediana respectivamente. Lo mismo pasaría en todas las medianas y esa es la propiedad del baricentro. Bisectriz. La bisectriz es una línea que biseca, quiere decir que divide en dos partes iguales a un ángulo. Entonces, esta de aquí y esta de acá son iguales. Le he puesto 1, 1 para representar que son iguales. Entonces, la bisectriz biseca, por eso se llama bisectriz, biseca a un ángulo en dos partes iguales. Entonces, como hay tres ángulos, debe haber tres bisectrices, ¿no? Internas, ¿no? Entonces, esta sería la bisectriz del ángulo A, que le divide en 1, 1. Esta sería la bisectriz del ángulo C, que le divide en 2, 2. Y esta sería la bisectriz del ángulo B, que le divide en 3, 3. Ahora, el punto de intersección de las bisectrices. Primero, las bisectrices normalmente, bueno, todo depende del libro que estén manejando, pero normalmente se pone con la letra V. Entonces, AE, esta de aquí, AE representa la bisectriz desde A. Entonces le pone BA. Esta de acá sería BB y esta sería BC, que sería CF y BD respectivamente. Ahora sí, la intersección de las tres bisectrices internas del triángulo se llama incentro. Este incentro también es el centro del círculo inscrito dentro del triángulo. Entonces, inscrito quiere decir adentro de. Entonces, ahí se forma un círculo. O sea, si yo cojo un compás y le pongo aquí la partecita donde tiene esa puntita y le pongo acá la partecita donde dibuja y le doy la vuelta, se genera un círculo que se llama círculo inscrito al triángulo, el cual es tangente a cada uno de los lados del triángulo. Entonces ese se llama incentro, centro del círculo inscrito. Adicionalmente, existen ángulos externos, como ya vimos anteriormente. Entonces, el cruce de una bisectriz interna con una o las dos bisectrices externas se genera un nuevo punto que se le conoce como O. En este caso es A porque la bisectriz interna es A. Este se llama excentro, centro del círculo ex inscrito. Quiere decir que es tangente a un lado, a este lado. Y es también tangente a la prolongación de los otros dos lados. Estas son prolongaciones. Entonces es tangente a este y es tangente a las prolongaciones de los otros dos lados del triángulo. Entonces este de aquí se llama círculo ex inscrito. Vamos con la siguiente, mediatriz.
Si yo tengo un triángulo cualquiera, la mediatriz es aquella que pasa por el punto medio y es perpendicular. No necesariamente pasa por el vértice, puede ser que sí o puede ser que no. Generalmente en el triángulo equilátero pasa eso, pero en otros no. Entonces pasa por el punto medio, este es punto medio, pasa por el punto medio y es perpendicular. Lo mismo pasará en la otra, pasa por el punto medio y es perpendicular, pasa por el punto medio y es perpendicular. No necesariamente topa los vértices del otro lado, puede pasar que sí, pero normalmente no lo hace. Entonces, estas se llaman mediatrices. La intersección de las mediatrices se llama circuncentro, centro de círculo circunscrito al triángulo. ¿Qué es un círculo circunscrito? Es aquel que si yo cojo un compás y pongo aquí y le doy la vuelta, va a topar a los tres vértices. Este de aquí es el círculo circunscrito al triángulo, es decir, topa los vértices y en la región externa, ¿no? Vamos con la altura. Le he puesto en un triángulo acutángulo y en un obtusángulo para ver la diferencia. La altura es la línea perpendicular que topa al vértice opuesto. Entonces aquí hay un vértice, entonces esta es la perpendicular, lo mismo aquí hay el vértice y esta es la perpendicular. Entonces hay tres de esas, ¿no? Porque hay tres vértices. Entonces esta es la perpendicular, esta es la perpendicular. Ahora sí debe pasar por el punto del vértice, ¿no? Entonces miren, aquí las tres están dentro. Pero ¿qué pasa en este otro caso? En este otro caso se debe realizar las prolongaciones y ahí sacar entonces las alturas. Cuando es un triángulo obtusángulo, las alturas de dos o dos alturas deben estar en la región externa. Entonces estas son las alturas en el caso del triángulo obtusángulo. Este de acá es el triángulo obtusángulo. Hay una que pasa por adentro o que está en la región interna, pero sale para toparse con las otras que están en la región externa. Entonces esta es perpendicular a la prolongación y esta de acá también es perpendicular a la prolongación. Y entonces yo voy a tener AE como la altura. Se le pone H para describir altura, altura desde A, altura desde B, altura desde C, lo mismo acá, ¿no? Ahora, el punto de intersección de las alturas se le conoce con la letra H. Nótese que en el caso de la izquierda, H está dentro de o en la región interna del triángulo y en el caso de la derecha, H está en la región externa del triángulo. Entonces esa H se conoce con el nombre de ortocentro. El ortocentro es de la cruce de dos o más alturas. Si yo uno los pies de las alturas, es decir, los puntos donde están las alturas, este y este, se genera un triángulo especial. Ese triángulo se llama triángulo órtico o también le llaman triángulo pedal. Entonces, en este caso, el triángulo órtico está aquí. En el caso del triángulo obtusángulo, el triángulo órtico o pedal ya no estaría en la región interna, sino estaría en la región externa, donde se topan las tres alturas, ¿no? O sacándole, o uniendo, más bien dicho, los tres pies de las alturas. En este caso, el triángulo órtico está acá, el triángulo pedal está acá. En el ortocentro del triángulo ABC se transforma en el centro del triángulo órtico, es decir, este triángulo ABC, este punto es H y se llama ortocentro. En el triángulo verde, que es este de aquí, este mismo punto I se llama incentro y ahí si yo saco un compás, si yo tengo un compás y le mando desde aquí, voy a tener un círculo inscrito al triángulo órtico o pedal. En el caso de que sea un triángulo acutángulo en la ABC. En el caso de acá, también se va a cumplir, pero no con el ortocentro. El ortocentro, recuerden que está por acá abajo. En este caso se cumpliría con el vértice B, el vértice del ángulo que sea obtuso. En este caso voy a tener este círculo como el círculo inscrito al triángulo pedal para este caso. Las alturas del triángulo ABC, entonces esta es altura del triángulo ABC, esta es altura del triángulo ABC, esta es altura del triángulo ABC, se transforma en bisectriz del triángulo órtico, es decir, en este caso,
esto de aquí y esto de acá deben ser iguales porque esta de aquí es bisectriz del triángulo verde. Lo mismo pasaría acá. Esta de aquí debe ser igual a esta de acá porque son bisectrices del triángulo verde y lo mismo pasaría en esta de acá. ¿Sí? Y entonces eso es una propiedad del triángulo órtico, ¿no? En este caso también pasaría lo mismo, ¿no? Esta de aquí es igual a esta de acá, esta de aquí es igual a esta de acá y esta de aquí es igual a esta de acá. Y en este caso no sería como dice acá, ¿no? El ortocentro se transforma en incentro, sino este vértice B es el incentro y el H está por fuera, ¿no? Adicionalmente, en este caso vamos a tener lo siguiente. Este ángulo B, todo este ángulo B, es igual a esta parte de acá, a este ángulo de acá, y a este ángulo completo, o sea, todo esto. Esa es una propiedad en este caso. También pasaría lo mismo acá. Este ángulo de acá, todo este ángulo, es igual a este ángulo de acá, y también es igual a este ángulo de acá. Y también ocurriría que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, y también es igual a este ángulo de acá. Y con eso terminamos este video por el momento. Si te agradó, si te sirvió este video, déjale tu buen like. Gracias por ver nuestros videos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejarnos todos los comentarios. Así como nosotros te ayudamos creando estos videos, tú puedes ayudar a mucha más gente compartiéndolos porque no sabes quién necesita esta información. Muchas gracias.